Pues lo cierto es que allá por los años 70-80 es algo que causó furor en muchos hogares de todo el mundo. Y eran las lámparas de lava, algo que, según el vendedor, te quedabas prácticamente embobado mirándolo cuando aquello empezaba a funcionar. Bueno, pues las lámparas de lava, lógicamente, bueno, tiene su misterio, todo hay que decirlo, pero en muchas ocasiones el ensayo y error es quizás lo que más predomina a la hora de llevar a cabo este tipo de proyectos. Lo cierto es que no es complicado hacerlo, pero sí hay que tener muy en cuenta las proporciones que debemos utilizar. Os voy a presentar básicamente los elementos con los que esa lámpara de lava funciona. En primer lugar, un recipiente. En esta ocasión, el recipiente que he elegido es un tubo de cristal, simplemente con su tapa, suena a cristal, con su tapa correspondiente, y quizás lo he elegido un poquito grande para que sea más vistoso y espectacular, si es que el invento funciona, todo hay que decirlo, que al final funcionará. Para ello vamos a utilizar, para hacer esa composición de lava, vamos a utilizar, de momento, agua, simplemente agua del grifo, un colorante que podemos utilizar el que nosotros queramos, colorante, colores, y por aquí también tenía otro tipo de colorante, el colorante alimentario, que también se puede utilizar para este tipo de proyectos. Lo cierto es que todo depende del gusto del consumidor, dependiendo de los gustos que tengamos. Otro de los elementos imprescindibles que tenemos que utilizar es alcohol, alcohol de 70 y de 96. Aquí lo tenemos preparado. Y otro de los elementos imprescindibles, aceite, aceite normal de cocinar, aceite blanco, quizás el más barato que podamos encontrar en el mercado, que nos va a hacer la misma función para lo que llevamos a cabo. Por si acaso, tenemos aquí un pegamento fuerte también, y pintura, que todo esto os diré para qué. A continuación os voy a enseñar otro de los elementos que nos va a servir de base precisamente para, primero, sujetar nuestra lámpara, y a continuación, algo que también es imprescindible, una luz que va a servir para calentar el producto que metamos aquí dentro. Y lo cierto es que, bueno, simplemente es, lo veréis y lo conoceréis, un halógeno, simplemente con una base que le he fabricado, con su resistencia y conectado a cable. A todo esto lo podemos hacer más complicado, es decir, ponerle un pequeño interruptor, etcétera, etcétera, y complicarnos la vida tanto cuanto queramos. Básicamente, los productos que vamos a utilizar, ya os lo he dicho, un foco o una luz de un fuente de calor. No es que sea también de luz, sino fuente de calor, que es lo principal. El colorante, agua, alcohol y aceite. Elementos imprescindibles para hacer la lámpara de lava. Bueno, pues lo tenemos ya todo preparado y empezamos con el proyecto que tenemos en mano. La lámpara de lava. Lo primero que hay que hacer, según los tutoriales que hay que ver, lógicamente, porque nadie sabe de la noche a la mañana cómo se fabrica una lámpara de lava, lo cierto es que hay que leerse algunos tutoriales y ver los procedimientos que se llevan a cabo. Para todo ello, lo primero, primer paso, vamos a hacer la mezcla oportuna del tono de color que queremos que salga en esa lámpara de lava. Para ello podemos utilizar los colores que queramos, colores que siempre se puedan disolver en agua y que en realidad no tengan mucho contenido químico por la reacción que puedan hacer. Para ello yo voy a utilizar un tinte al agua, porque es para ello lo que vamos a utilizar, y simplemente vamos a tintar a gusto del consumidor. Vamos a ver, 2 gotitas, 3,
yo creo que con esto es suficiente. Con 5 o 6 gotitas es suficiente para darle precisamente el tono que deseamos. Porque os voy a recordar que precisamente este color, es el que va a levantarse a lo largo de todo este recipiente y es el que va a volver a caer, en teoría. Así que la mezcla de agua la tenemos hecha al tono que nosotros deseamos. La dejamos reservada, aquí. El siguiente proceso, el siguiente paso en este proceso es precisamente empezar a trabajar ya con el recipiente en sí. Lo que recomiendan habitualmente es precisamente el que el recipiente esté completamente limpio. Algo imprescindible, que no tenga ningún tipo de residuo que pueda entorpecer el funcionamiento de lo que queremos hacer. Así que lo habíamos limpiado ya previamente, pero aún así vamos a darle un repasito para que quede bien limpio por dentro y no tenga ningún tipo de impurezas que después se verían, lógicamente, a lo largo de ese volcán de lava. Bueno, tenemos ya limpio nuestro recipiente. Siguiente paso. Vamos a utilizar un poquito de alcohol. Alcohol vamos a llenar, atentos a las medidas y a las proporciones, que quizás aquí viene el kit de la cuestión. ¿Veis? Yo voy a utilizar un bote, un tubo cilíndrico que tiene 2 litros de agua de capacidad. Voy a utilizar un poquito de alcohol. Vamos a darle 1,5 dedos de alcohol. Así que abrimos el alcohol, que podemos conseguirlo en cualquier droguería e incluso si vienen a granel, casi mejor. Cogemos aquí alcohol puro, alcohol de 96 grados. Ahí lo tenemos. Si podéis apreciar, vemos un dedito y un poquito más. Alcohol de 96. Cerramos rápidamente el alcohol y lo dejamos reservado. Siguiente paso. Atentos, porque es algo primordial, y os digo primordial, algo que tenéis que seguir al pie de la letra, porque si no el invento no va a funcionar. Aceite normalito, aceite blanco. El aceite hay que echar 5 o 6 gotitas, un chorroncito muy pequeño, y veremos cómo el aceite se queda en teoría se tiene que quedar justo abajo. Si lo podéis apreciar, el aceite justo lo tenemos abajo, cuando en teoría lo que tiene que subir es el aceite. Buen síntoma. Ahí lo dejamos. Quizás a lo mejor yo le echaría a lo mejor un par de gotitas más de aceite, por lo que pudiera pasar. Daros cuenta que todo esto no hay unas proporciones fijas y exactas. Lógicamente, si compramos esto, la lámpara hecha en un establecimiento, lógicamente las proporciones irán ya exactas, pero si lo vamos a hacer en casa, eso ya es otro cantar. Bueno, lo dicho, tenemos ya, no sé si podéis apreciarlo con claridad. En la parte de abajo tenemos el aceite que acabamos de echar y en la parte alta, clarita, el alcohol. Ahí lo tenemos. Siguiente paso, importantísimo también. Vamos a echar el precipitado del agua con colorante. Hay que hacerlo
despacito, muy, muy, muy despacito. Y hay que echarlo de manera que conforme echemos el precipitado en este recipiente, tendremos que ver cuando el aceite que está en el fondo va hasta la superficie del recipiente. Hay que echar lo justo, poquito a poco, para ir comprobando perfectamente que el aceite termina de subir Vamos a ver si lo vemos ahí con claridad. El aceite tiene que llegar a la superficie del precipitado que estamos haciendo y poco a poco va subiendo. Si lo veis, vemos ahí viendo las burbujas de aceite que están ya arriba. Y si miramos al través, vemos que precisamente en la base no tenemos absolutamente nada de aceite. Podéis comprobar cómo el aceite está en la parte superior de este precipitado. En ese momento es cuando debemos de parar de echar el tinte con el agua. Esto lo dejamos reservado, tal que aquí, y el siguiente paso es rellenar el resto del recipiente con aceite claro, aceite limpio. Limpiamos las manos para no mancharnos mucho y vamos a ir, fijaos, poco a poco, rellenando prácticamente hasta arriba de aceite. Yo os recomiendo que quizás para hacer, si lo hacéis en casa, este experimento, hacerlo primero en un bote pequeño de cristal para no tener que desperdiciar tanto aceite. A fin de cuentas tampoco es muy caro, pero vale la pena. Lo dicho, precipitamos el aceite dentro del recipiente y lo llevamos prácticamente hasta casi el borde de nuestro recipiente. No os preocupéis por las burbujitas que están saliendo, porque todo eso habrá que darle tiempo oportuno para que rebaje y se vaya al fondo. A continuación, el proyecto es terminar. A ver si soy capaz de quitar esto. Ajá. Terminar de rellenar el aceite y, si es posible, no subáis el nivel hasta arriba del todo. Dejar un centímetro y medio aproximadamente, y este resultado vamos a dejar que repose, porque si os fijáis, ahora hay un montón de burbujitas de aire de toda la precipitación que hemos echado y del resultado de la mezcla del aceite con el precipitado del tinte de agua y el alcohol. Vamos a dejar que esto repose. Lo dejamos aquí con la intención precisamente de que todas esas burbujas que están en suspensión vayan desapareciendo y haya diferencia entre el aceite y la densidad que tenemos aquí entre el agua, el alcohol y el aceite se vayan nivelando. Cuando todo esté nivelado, lógicamente veremos diferencias completas de cada una de las partes. Lo dicho, dejamos eso reservado y nos vamos con el siguiente paso, que es hacerle la base correspondiente con su foco en luz. Hay varias formas de hacerlo. En varios proyectos que hemos visto, hay gente que incluso le mete una vela chiquitita debajo para que tenga su foco de calor, pero nosotros vamos a realizar más el rizo y quizás vamos a hacerlo un poco más complicado. Os lo explico ahora mismo.
Bueno, como os he dicho, dejamos reposar el cacharrito que hemos rellenado y lo cierto es que ahora queda el siguiente paso. A continuación vamos a hacerle una base a esa jarrita, una base para que quede bien sujeto en su sitio. Para ello me he agenciado un cacharrillo no de cristal, de plástico normal, que podemos encontrar en cualquier sitio, muy baratillo, y que nos va a servir precisamente para que al coger el diámetro, lo hemos marcado ya, habrá que recortarlo y que encaje perfectamente la base en el interior, de tal manera que tenga base suficiente y no oscile. También lo he cogido con esta intención porque en el interior, aparte de ir parte de ese precipitado, tendrá que ir todo este tinglado. Un foco halógeno con su correspondiente, lo diré, transformador de 220 a 12 voltios y una base que me he fabricado, que no sé ni de dónde la tenía, la he perforado y que me va a servir precisamente para esto, para que sirva de base a nuestro foco. El foco que aparte de luz nos va a dar una fuente de calor que es parte primordial de este proyecto. Perdón. Bueno, lo dicho, siguiente paso. Dejamos apartado esto por aquí y he cogido ya directamente el diámetro del bote y vamos a ir marcando hasta poder taladrar perfectamente, haciendo un poquito de fuerza. Ajá. Vamos a ir marcando y vamos a ir cortando prácticamente el diámetro completo. Aquí lo tenemos sin romperlo, que esa es otra. Vamos a ir cortando poco a poco. Bueno, podéis apreciar que poco a poco vamos comiendo el plástico. Esto lleva su tiempecillo poco a poco, con la intención de que no se rompa. Y una vez que tengamos el agujero terminado, vamos al siguiente paso, al tema de la luz. Bueno, como os decía, hemos procedido ya a cortar la base de este recipiente, el diámetro justo para que quepa precisamente en nuestro cacharrillo. La intención es precisamente el poder ocultar, primero, el poder poner nuestro precipitado justo aquí y, en segundo lugar, que el foco esté en el centro, tanto de luz como de calor, con su correspondiente cableado, todo en el interior. Lógicamente, para que esto no se vea tan feo, vamos a llamarlo de esa forma, vamos a darle un toquecillo de pintura y con esto ocultaremos realmente todo el cableado para que no se vea. Así que, siguiente paso. Tampoco nos vamos a complicar mucho la vida. Como siempre, algo para proteger las manos de pintura, un guante, que nunca está de más, un guantecito, ajá, para trabajar, pintura como siempre, y procedemos a pintar la base que nos va a servir para todo este tinglado. Ajá. Tampoco hace falta recargarlo demasiado. Simplemente comprobar que todas las partes
tienen su pintura correspondiente. Bueno, si no me equivoco, aquí tenemos el resultado. No está nada mal. Ajá, repasamos la parte que nos haya quedado regulín regulán. Bueno, el resultado es este. Esta sería la base que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Así que dejamos reposar, dejamos que seque completamente, apartamos esto para que no nos manche, lo dejamos aquí secando y en un ratito vendremos a por él. Mientras tanto, guante fuera con pintura, y lo mejor de todo es que tenemos las manos limpitas y secas. Bueno, pues lo único que queda es, lo dicho, que vaya secando la pintura de la base, que el recipiente este vaya poco a poco liberando todas las burbujas de aire y ya va tomando un aspecto fabuloso. El siguiente paso que nos queda ya será la prueba de fuego, el montar todo este chiringuito para ver cómo va. Bueno, pues este es el resultado de nuestra lámpara de lava. Lo cierto es que estamos haciendo todavía las pruebas oportunas para ver si, una vez caliente ya el producto que tenemos dentro, hace el efecto cascada que queremos que estáis viendo ahora mismo. De momento parece ser que funciona. Cierto, hay que decir que esto tarda más de lo que parece, es decir, no es instantáneo. El momento que ponemos todo el precipitado dentro del bote, le damos un foco de calor y hay que esperar más tiempo de la cuenta. Estamos hablando de unos 30 minutos como mínimo, dando una fuente de calor grande. El resultado, pues, es esa lámpara de lava, o la llamada lámpara de lava, que causó furor allá por los 70 y los 80. Y lo cierto es que parece ser que hemos acertado. Lo que sí os puedo decir es que hay que darle tiempo. Una vez que las proporciones estén más o menos en condiciones, hay que darle el tiempo oportuno para que la parte de abajo, que recordad es agua con colorante, coja la temperatura oportuna para que, a su vez, con el calor, ascienda a la superficie. Una vez que la burbuja de agua ha llegado a la superficie, se enfría porque la parte del aceite aquí está más frío y lógicamente vuelve a caer. Aquí lo tenéis. Pues este es el resultado de la lámpara de aceite. Hemos dicho que todavía estamos comprobando realmente que funciona, parece ser que funciona, y lo único que nos queda es el montaje final de todo este tinglado. Así que, de momento, satisfechos con nuestra lámpara de volcán de lava o como queráis llamarlo. Tiempo, mucho tiempo hay que darle, pero el resultado vale la pena. Bueno, pues aquí veis el resultado prácticamente de este proyecto. Esa lámpara de lava, que todo hay que decirlo, ha costado más de lo que parece. No es tan fácil como en un principio parecía. Lo cierto es que, bueno, ya está prácticamente todo montado. Habrá que rellenar un poquito más de aceite. La tapa está en su sitio. Y si os fijáis, el resultado es espectacular. Es, como se suele decir, hipnotizante. ¡Pum! La tapa no la he puesto bien, pero bueno, a fin de cuentas la tapa va aquí cogida. Y tenemos ya el soporte preparado con su lámpara correspondiente. Si os fijáis, hemos puesto el transformador, la lámpara, la toma de corriente y prácticamente, si os fijáis, la burbuja iría para arriba, subiría y quedaría ese efecto hipnótico. Bueno, pues esta es la lámpara de lava, la que ha causado furor allá cuando salió.
Y lo cierto es que, bueno, sigue llamando la atención. ¿Que podemos hacerla en casa? Sí. ¿Que podemos complicarnos la vida? También. Y lo que sí os digo es que las proporciones deben ser más bien exactas, porque si no, os aseguro que no va a salir. Otra solución sería también, en lugar de ponerle un foco eléctrico, ponerle, como dicen en muchos tutoriales, una pequeña vela debajo, para que tenga suficiente calor. También sería la faena de tener que, cada vez de ver cómo funciona, tener que encender la vela. Pero a fin de cuentas, bueno, pues este es el resultado. Si queréis, vamos a enchufar por aquí. Mientras tanto, vosotros vais viendo cómo sube esa lámpara lo diré, la lámpara de lava. Aquí tenemos ya nuestro foquito cogido, conectado, y con cuidado lo ponemos en su sitio. Este sería el resultado. A esto habría que darle el pegamento oportuno y, lógicamente, el aspecto vemos como la burbuja entra, sube y baja. Bueno, pues esta es nuestra lámpara de lava, algo que se llevó y se sigue llevando, por lo menos para distraer a mucha gente. Proporción, mucha proporción, ensayo y error, y al final os aseguro que saldrá.